Mi nombre es César Tachad. Yo soy nacido en Ubaque, Cundinamarca. Yo llegué aquí a San José del Guaire por intermedio de un hermano mío, el mayor, que se llamaba, porque él ya falleció, Carlos. Él vino a trabajar aquí al Baupés, cuando esto pertenecía al Baupés, en época de no recuerdo quién era en esa época comisario, porque esto era comisaría del Baupés. Lo que es Guainía y Guaviare pertenecía a la comisaría del Baupés, que era una sola región. Él fue contratado él trabaja con un ingeniero en Bogotá, porque mi hermano era arquitecto. Él se lo llevó para hacer unas obras en Mitú, cuando en la época del finado Monseñor Belarmino Correa. Hicieron las obras allá en Mitú y entonces el ingeniero se regresó nuevamente para Bogotá y Monseñor Belarmino contrató a mi hermano para que viniera a hacer un edificio aquí en San José. Que el edificio era uno de 2 pisos, que era un internado que existía en madera al pie de la catedral, que eso pertenecía a la diócesis del Baupés. Cuando la misión pertenecía a los padres monfortianos, que ellos tenían el seminario era en Choachí. Entonces ellos eran los que cogieron esta misión, que se llama la misión de los monfortianos. Entonces mi hermano, yo ya había pagado servicio, estaba trabajando en Bogotá, en una parte y en otra, hasta que él me escribió contándome cómo era lo de aquí del Baupés. A mí me llamó la atención porque yo en realidad no estaba haciendo así mayor cosa en Bogotá, me llamó la atención. Entonces yo me vine en noviembre del 59, que en esa época existía Avianca, que venían unos aviones de DC-3, que todavía existe por allá uno aquí en San José. Salía uno a las 6 de la mañana de Bogotá, que donde es Kennedy hoy día, era techo. Ese era el aeropuerto. Entonces salimos a una a las 6 de la mañana y valía 96 pesos el pasaje. Pero salía una a las 6 de la mañana de Bogotá, aterrizaba en Villavicencio, esperaba en Villavicencio, llegaban pasajeros nuevamente para acá y de ahí llegaba aquí a San José, se bajaba uno, esperaba también hacia pasajeros para Miraflores y Mitú, arrancaba para Miraflores, entraba a Miraflores, hacía lo mismo y regresaba continuaba el viaje hasta Mitú. Nuevamente de regreso hacia el mismo recorrido, o sea que ese avión estaba llegando más o menos 5 de la tarde a Bogotá. Entonces yo llegué aquí, mi hermano me atendió y en esa época esto era un corregimiento. El párroco que había aquí se llamaba Bernardo Calle, no sé si existirá o ya falleció. Él me dio hospedaje ahí en el internado, ahí en la misión, que esa época era la misión. Y nos pusimos a trabajar con él, hicimos ese edificio. Con él estuvimos trabajando haciendo ese edificio de 2 pisos, que era en madera, que la madera cerrada venía de Mitú, que Monseñor Belarmino tenía un avión que se llamaba Selva. Con mi hermano y gente que trajo Monseñor de Mitú, indígenas, para trabajar en la obra, nos tocaba ir por allá donde se llama, o no sé si se llamaba en esa época, el emportillado, y ahí sacábamos las vigas de allá, una madera que se llamaba tablón, madera muy fina, que verde prende, pero cuando la madera se cortaba en época de menguante, esa madera duraba muchos años, o dura muchos años. Entonces nos tocaba, era al hombro, dentro de la selva, sacar al camino, porque esto no había carretera, sino era un camino, que de aquí viajaba uno que hoy día se llama Retorno, en esa época era Caño Grande. Y entonces en esa época nos tocaba sacarla hasta la carretera abriendo trocha para poder sacar esas varas de 6 y 8 metros al hombro. Bueno, se hizo esa obra, entonces ya yo vine en noviembre, con él me comentó del asunto de la pesca.
Entonces yo cuando vine él ya tenía un indígena y me fui a pescar con él a la isla que llamábamos la isla de la Vaca, más abajo de Barrancón. Y ¿para qué? Nos fue bien, gracias a Dios, con la pesca. Sacamos 2,5 toneladas con ese indígena. Sacábamos unos pescaditos que a la cabeza era de este tamaño así. Y sacaba uno en la lonja, la parte de acá, que le sacaba unas tiras y él hacía unas embarcaciones, hacía uno una canoa, digamos, y ahí echaba uno la sal y echaba el pescado ahí para que se secara. En esa época no había ni atarrayas, no habían lo que hoy día la usan la malla, sino unos guarales que eran de piola, que eran así más o menos de este tamaño de gruesor. Cogía uno era para valentonear. Entonces uno llegaba con la canoa y se iba hacia la mitad del río y botaba el guaral, que era guaral. Entonces ya se venía uno con el resto de piola y lo haría en la playa. Ahí tenía uno que instalarse en la playa, poner una hoja para que cuando el pescado cogiera, hiciera uno el río. Y uno no podía estar dormido si no estuviera pendiente. Y no puede uno cerrar los pies, sino la piola en medio de las piernas. Y cuando el pescado arrancaba, uno estaba listo y cuando ya veía que quedaba poca llegada, uno le pegaba el jalonazo y ahí mismo caía el pescado y uno era a trabajar con él, era así en esta forma. Cuando el pescado ya estaba en cierto término, él pegaba el jalón y uno tenía que dejarse por entre las manos, dejarlo correr la piola. Esta parte se quemaba uno, pero no podía soltarla porque ahí perdía la pesca. Otra vez a pelear así, y hasta cuando el pescado ya se sentía bien cansado, se dejaba traer hasta bien cerca de la playa. Entonces el compañero en la canoa se iba con el arpón y lo arponeaba para asegurarlo más. Ahí ya telía uno, ya el pescado ya se había vencido, entonces ya lo sacaba uno a rastras a la playa para comenzar a trabajarlo. Esa era la época de la pesca. Me llamaban también una parte que se llamaban los rendales, que los amarraba uno a los palos con cierta distancia para que el pescado llegara y cogiera y ahí quedaba. Entonces uno para darse cuenta, porque eso usaba la boya, que eso queda dentro de la piola. Entonces cuando la boya comenzaba con este movimiento era porque había pescado y ahí mismo tenía uno que ir a trabajar otra vez también con ellos y sacarlos a la playa. Pues era la cantidad de pescado que había en esa época, que aquí dicen, porque nosotros estábamos en la playa, que sucedía cuando la subienda de pescado se oía porque el caserío era más o menos aproximadamente unas 14 familias, era lo que había. Inclusive yo tengo por aquí la lista de los colonos que vivían en esa época, que yo como curioso la tengo. Entonces para tener el recuerdo de los colonos. Entre ellos el párroco que había en esa época era el padre Bernardo Calle, como les digo era monfortiano. Y el corregidor que había se llamaba Carlos Mancera, esto era un corregimiento y el secretario se llamaba Luis María Rodríguez, que todavía existe familia de ellos aquí, de los Rodríguez. Aquí en este momento les voy a leer más o menos de la lista de las familias que habían en esa época, que era el padre Bernardo Calle, Melquisedec García, Reinaldo Sarmiento, Rafael, Roberto Cancino, pero no sé si es de la familia de los Cancinos que hay o era de otra, en la realidad no sé. En esa época, esta parte del río era mucho más ancha. Entonces ellos vivían aquí en esta parte donde es la zona de los pescadores. Vivía don Roberto Cancino, don Reinaldo Sarmiento y don Roque Pérez. Roberto Cancino, Mariano Almeida, Roque Pérez, Guillermo Nieva, Eduardo Callejas, Luis María Rodríguez, Nepomuceno González, Raúl Nieva, Evelio Castro, Conchita Valencia, una viejita que también vivía acá, ya tenía sus años ella y él ya tenía un hijo que se llamaba Roberto. Julio Ospina, Paulino Sabana, Camilo Silva, Diomedes Rey, Félix Reina, que el señor Félix Reina vivía
donde se llama la Lindosa. Él vivía por allá. El finado Luis Córdoba, él ya vivía aquí en San José. Él tenía una finca donde se llama la finca La María, no sé si todavía será de ellos, y él tenía un almacén aquí que se llamaba el almacén de Eternid. Él era el único distribuidor de Eternid, y doña Rosita era la esposa de él. Y también en esa época existía, venía de Mitú, venía el médico, y el enfermero que venía aquí se llamaba Arnoldo Jiménez. Ellos venían de Mitú, atendían aquí, y donde es ahorita la Secretaría de Salud, me parece, aquí en esta parte del lado existía el hospital. Ahí era el hospital anteriormente, que todavía existe, no sé, creo que es Secretaría de Salud, algo así. Felipe Nieva, que también vivía en este sector. Si quiere, pues yo más o menos ahora les doy diciendo las partes donde vivía cada uno. Félix Suárez, Arcadio Llanos, que vivía por lado de donde es Agua Bonita hoy día. Modesto Guevara, Rafael Jiménez, que le decíamos Chilijas. José Augusto Sosa, que él tenía una finca por lado de la Fuga. Don Josué Bernal y el negro Mosquera, que vivía en la entrada del Caño de la Fuga. Por ejemplo, don Levelio Castro vivía donde es hoy día la gobernación, la gobernación no, sino la alcaldía. Más arribita vivía el señor Luis María Rodríguez, no, miento, él vivía solamente en esa parte. Por la parte del frente del parque, lo que es el parque hoy día. Por la parte de arriba del parque vivía el señor Raúl Nieva, que él era el telegrafista en esa época, que era por medio de un aparatico que me acuerdo, que era con señas. Él era el telegrafista. Más a la esquina vivía el señor Nepomuceno González. Enseguida vivía don Luis María Rodríguez, y en la esquina donde esos días el edificio ese de Sonray, eso era una casa de un señor Ezequiel de Bernal, que él vivía en Mitú. Y ahí ya después de que nos radicamos aquí, él nos dejó vivir ahí y mi hermano montó un negocio ahí, una tiendita. En esa época no había un restaurante, no había donde comer, no había casino, no había nada. Por la parte de arriba vivía el señor Melquisías García, y más a la esquina, donde es una panadería, vivía la familia Callejas, que ellos tenían una panadería. No había más por ahí en esa parte. Donde es hoy día el López y ese almacén grande, era una construcción, que era eso era en madera, y ahí era la escuela, y la profesora era María Jesús Ríos, ahí era la escuela. Después ya se acabó eso y ya es donde es el López hoy día. Al frente vivía Guillermo Nievas, que él tenía un almacencito ahí, y ellos eran los que trabajaban, tenían ese negocio. Y ahí tenía una anécdota de hace mucho rato, eso después lo contaré. Él tenía ese negocio y esa anécdota era que en esa época existía aquí el finado Aljure, Dumar Aljure. Él vivía por el lado de la Lindosa y él tenía una camionetica. Y en esa época no sé qué pasó, él le hizo una jugada, eran compadres con el finado Aljure. Él tenía una camionetica y él como que no sé qué negocio hizo, qué consejería. Entonces él llevaba el finado Aljure, donde es hoy día todavía el puente Uribito, que llamamos todavía, que existe. Eso era paso, pero era en madera.
y tenía carrocería, entonces él llevaba un potrillo. En esa parte lo estaban esperando al finado Aljure. Cuando él pasó, él tenía que enderezar la canoa para poderla pasar porque las barandas lo trancaban. En ese momento lo atacaron. Entonces él se logró escapar y pasando el puente Uribito, que ahorita tan pronto pasaba ese puente, a mano derecha era el camino para la Lindosa y para el retorno, para Calamar, para el retorno, a Caño Grande. Entonces ahí mataron un guardaespaldas de él que se llamaba Chorro de Humo. Pero al final Aljure se logró escapar y él se hirió, él quedó herido. Como ese pastel estaba así de grande, entonces entre eso se logró él esconder y el ejército no lo pudieron, pero ya estaba herido, no lo localizaron. Félix Reina, que era el colono de allá donde digo en la Lindosa, lo auxilió. Entonces él estuvo detenido porque un hijo lo denunció, de que él lo había favorecido, había tenido aljuria ahí. Bueno, el filado Félix Reina, él estuvo detenido en Villavicencio mucho tiempo. Al frente de donde es hoy día López, era donde vivía Guillermo Nievas, y él fue el que lo vendió. Aquí existía un excombatiente de Aljure que se llamaba Modesto Guevara. Él le hacía las jugadas a Guillermo Nievas. Se tomaba sus tragos y llegaba tarde a la noche y le decía, compadre, compadre. Y ese Guillermo Nievas, si ahora muerto, pues entre esa yuquera y eso tenía alambrado el hambre, eso se metía para escaparse, pero el otro no era sino por asustarlo. Entonces en esta parte de aquí del río donde digo yo, que esto era anchísimo, donde están los pescadores, vivía don Roberto Cancino, que él era mecánico, arreglaba motores de fuera borda, porque ya existía por aquí en esa época y don Reinaldo Sarmiento, que él tenía una finca en las Bocas de Agua Bonita, en la orilla del río. Y don Roque Pérez vivía en la parte de atrás, eso era lo que existía. Conchita Valencia vivía donde hoy día es la gobernación. Camilo Silva vivía más aquí a la orilla del río, que él era carpintero, él tenía su carpintería. Donde es ahorita, que digo salud, existía la morgue, ahí vivía en eso el finado Paulino Sabana, que todavía existe familia de los Sabanas también. Por la parte allá del 12 de octubre, existía ese barrio del 12 de octubre, pero una familia que no me acuerdo, la verdad no me acuerdo bien cómo era, se llamaba, el señor se llamaba Talíbar, ellos vivían por esa parte. Esas eran las familias que vivían aquí. Uno andaba por esa parte y todo eso era encontrar uno de los escombros de que habían sido quemadas las casas. No sé, dicen que la policía antiguamente dice que había quemado esto, no sé. La realidad sí no me consta. Pero esas eran las familias que existían aquí. Soluciones a su servicio.